Buenas tardes con todos, soy el doctor Octavio Cabero del Departamento de Cirugía de Tórax. Por encargo de la Escuela de Excelencia del Control de Tabaco, presento al doctor Luis Cuellar Ponce de León. Él es médico asistente del Servicio de Infectología del INEN y nos va a hablar un poco sobre tabaquismo e infecciones. Adelante, doctor, muchas gracias. Ya, gracias por la invitación, gracias a los presentes. Y bueno, la hora es la hora, así que vamos. Vamos a hablar sobre el tema de tabaquismo, infección, que es muy interesante y hay muchas cosas controversiales. Bueno, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés y esta es la agenda. Vamos a hacer una parte introductoria, vamos a hablar sobre algunos conceptos de tabaquismo, las infecciones asociadas o relacionadas y prevención. Entonces, ¿qué hay sobre introducción? Siempre cuando damos esta charla, siempre me gusta conversar sobre el sistema inmune en relación con las infecciones. Entonces, ustedes tienen que recordar que el sistema inmune tiene tres grandes actividades: la actividad antiinfecciosa, la actividad antitumoral y la actividad de tolerancia a lo propio. Cada una de estas actividades respectivamente nos defienden contra las infecciones, contra el cáncer, contra las enfermedades autoinmunes y alérgicas. O sea, disminuyen el riesgo para que desarrollemos estas complicaciones. Cuando el sistema inmune, estas actividades no funcionan bien, tenemos dos tipos de huéspedes, dos tipos de personas. El huésped inmunocompetente y el huésped inmunocomprometido. El huésped inmunocompetente es aquel que esas tres actividades están bien, funcionan bien. No necesariamente al 100%, pero le permiten llevar una buena vida a la persona. Y el inmunocomprometido, alguna de esas actividades no funcionan bien. Puede ser una, dos, tres. En el caso que vamos a hablar nosotros, es justamente el tabaco sobre la actividad antiinfecciosa. Este es el sistema inmune en relación a la actividad antiinfecciosa, ¿no es cierto? Este sistema inmune tiene tres grandes componentes: fagocitario, humoral, celular. Cada uno de esos componentes se encarga de controlar determinados tipos de agentes infecciosos. Quiere decir que si, por ejemplo, el componente fagocitario no funciona bien, y ese componente fagocitario se encarga de controlar determinados tipos de agentes infecciosos, estos agentes infecciosos afectarán con mayor frecuencia a la persona que tiene falla fagocitaria. Y eso es lo que vamos a ver en relación al tabaquismo. ¿Cuánto afecta el sistema inmune? Entonces, solamente para que uno siempre se lleve mensajes a la casa, el tipo de agente infeccioso responsable de la infección en una persona va a depender del tipo de inmunocompromiso, o sea, cómo está su sistema inmune, del tratamiento impartido, el tratamiento que recibe la persona, si recibe un tratamiento inmunosupresor, o el aspecto epidemiológico, si viajó a Piura, dengue, malaria, si viajó a la selva, malaria, si viajó a otro sitio, alguna enfermedad. Por eso, siempre cuando ustedes se enfrenten a un paciente, siempre, ¿qué tipo de paciente tiene ese problema? Determinan el problema y qué tipo de huésped tiene este paciente, qué tipo de huésped tiene este problema. Entonces, ahora, ¿qué hablamos de tabaquismo? De tabaquismo, tomaré este fragmento que dice: tenemos una droga legal, la nicotina, que puede tener el mismo efecto tóxico que las drogas ilegales. Y esto fue publicado hace 15 años en la revista cubana de Higiene y Epidemiología, ¿no es cierto? La nicotina trae una serie de problemas, está legalizada y es tan tóxica como otras drogas que son ilegales. Este artículo publicado ya hace algunos años por el doctor Pinillos y su grupo en ese momento sobre tabaquismo, el problema de salud pública en el Perú, menciona que es un problema de salud pública que representa una epidemia global responsable de muchos daños en la salud de la población. La situación en el mundo nos indica que 1.100 millones de personas fuman, que 4 millones mueren por año y se estima que 10 millones morirán por año en el 2030. De ellos, 7 millones serán en países en desarrollo.
¿no es cierto? La situación de tabaquismo en Perú para el año 2000 describe que 61% de los varones y 46% de las mujeres han fumado alguna vez, y que 40% de las mujeres mayores de 18 años y 60% de los hombres mayores de 18 años han fumado en el último año. ¿Correcto? Se dice que el tabaquismo viene a ser responsable del 9% de las muertes en el mundo. ¿Y cuáles son las consecuencias del tabaquismo? Tabaquismo como drogodependencia, tabaco y enfermedad cardiovascular, tabaco y cáncer, tabaco y EPOC, tabaquismo y depresión y otras enfermedades mentales severas, tabaquismo, enfermedades renales, oculares, enfermedad periodontal, tabaquismo y disfunción sexual en el hombre, tabaquismo pasivo y las enfermedades. Este tabaquismo pasivo sería que afecta a la familia, ¿no? A la esposa, a los hijos, ¿no? Y tabaquismo, infecciones, que es lo que vamos a hablar esta noche. ¿Cuál es la patogenia de las infecciones en relación al tabaco? Y vamos a hablar del tabaquismo por cigarro, ¿de acuerdo? Miren que el humo del cigarro afecta la inmunidad innata que habíamos hablado de los fagocitos, en este caso los neutrófilos, y la inmunidad celular está dada por los linfocitos. Entonces, altera la función, sobre todo altera la parte cualitativa de la función de estas células blancas, ¿no es cierto? No es que disminuye, que produzca neutropenia como una quimio, no. Es muy raro. Lo que va a hacer es, no las va a dejar funcionar bien, es decir, los intoxica y les altera la función, o sea, cualitativamente altera, y esta alteración del sistema inmune predispone a infecciones. ¿Correcto? Esto desde el punto de vista inmune, pero también el tabaco y el humo que produce, obviamente ese humo tiene una serie de sustancias que van a irritar la vía respiratoria alta y baja, y además alterando toda la función que tiene esta vía respiratoria alta y baja para defenderse de las infecciones. Entonces, el moco, el sistema mucociliar, el propio epitelio, y obviamente las células blancas que residen ahí. Todo eso está alterado. El humo tiene una serie de sustancias tóxicas que van a alterar, y todo eso predispone pues a infecciones pulmonares principalmente. ¿No es cierto? Entonces, la inhalación del humo del cigarro va a producir una serie de procesos en la vía respiratoria alta y baja, y eso conlleva a una inflamación. Y esa inflamación no es una inflamación transitoria, sino se vuelve crónica, y toda inflamación crónica va a conllevar a la disfunción del órgano, del sistema, en este caso la mucosa y de todo el sistema de defensa de la vía respiratoria, ¿no es cierto? ¿Cómo se defiende la vía respiratoria? Genera moco, ¿no? Trata abundante, entonces viene la bronquitis crónica con gran secreción de moco, y el aparato mucociliar no funciona bien, y al no funcionar bien, la adherencia de los microorganismos es prolongada, y esos microorganismos pueden incluso penetrar y causar una serie de complicaciones futuras. Entonces, ¿cuáles son las anormalidades asociadas al tabaquismo? Disminuye la concentración total de inmunoglobulina G, incrementa las concentraciones de IgE, disminuye la producción de anticuerpos específicos para patógenos respiratorios y no respiratorios, disminuye la respuesta de linfocitos B, y esto es a nivel humoral, y a nivel celular disminuye la proliferación de linfocitos T. Recuerden que los linfocitos T son los representantes de la inmunidad celular, y la inmunidad celular es comandante, tiene un T que se llama el T4, y ese comandante general de defensa. La inmunidad celular es la que manda. Yo la dividí en 3 componentes, pero es una sola, y la celular es la que manda. La separé para que entiendan que hay diferentes componentes que se encargan de determinados tipos de agente infeccioso, pero el que manda es celular. Entonces, la inmunidad celular también está golpeada. Entonces, la exposición al humo o al tabaco activo va a tener alteraciones
inmunológicas y anatómicas y funcionales alteradas a nivel del tracto respiratorio, a nivel de la piel, de partes blandas, a nivel de periodontal le hacen periodontitis, a nivel de órganos reproductivos y pueden hasta hacer problemas a nivel del cuello uterino. Ya hemos dicho que el sistema inmune está golpeado y además esa es la acción directa, del tabaco para quien fuma, pero quien está alrededor, ¿no es cierto? Quien está alrededor también sufre, eso es el tabaquismo pasivo, ¿no es cierto? Afecta a la esposa y eso puede terminar siendo enfisemas pulmonares, y si está gestando puede afectar obviamente a la gestante y obviamente también al producto, al niño, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay una serie de acciones directas del tabaco para el fumador, pero también para los contactos del fumador. ¿Cuáles son las infecciones asociadas? Vean, hay un montón de infecciones que lo han asociado con tabaquismo, respiratorias, el VIH, meningitis, otitis media, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de todas, sino de algunas de mayor importancia. Eso también es simplemente para mostrar que de las infecciones bacterianas, la neumonía, la tuberculosis, las infecciones quirúrgicas, la periodontitis y la sepsis con sin bacteremia, son importantes. Se reporta también infecciones fúngicas, acá por un ejemplo de coccidiomicosis, las infecciones virales, la influenza, el resfrío común, el VIH, hepatitis B, hepatitis C. La idea de que íbamos a ver influenza y VIH y resfriado común, pero quisiera hablar básicamente de hepatitis C y hepatitis B. Cuando un portador o una persona que tiene infección crónica por hepatitis B, hepatitis C, sobre todo y fuma, provoca mayor necroinflamación hepática, entonces tiende a agravar su cuadro hepático, ¿no? Mayor inflamación, mayor fibrosis y puede llevar a disfunción importante del hígado, ¿no? El impacto del tabaco en la cavidad oral, en la esofaringia, cambia la flora, ¿no es cierto? Y ya hemos dicho que si cambia la flora puede haber mayor riesgo de infección. Y fíjense en el caso de padres e hijos, ¿no? Se ha visto que el fumador, cuando han examinado los gérmenes de la boca o la faringe, hay una correlación entre los gérmenes que tiene el padre, o el fumador, el padre fumador, la madre fumadora, con los hijos, lo cual significa que hay una transmisión cruzada y si el padre tiene gérmenes agresivos puede complicar la cosa a los hijos. Y antes de entrar ya a la infección propiamente directo del fumador, habíamos mencionado que los niños y el entorno del fumador pueden ser afectados también, y de hecho son afectados. ¿Qué hay sobre infecciones virales en el fumador? Las infecciones virales son más frecuentes y severas, resfrío común, influenza y las neumonitis, varicela. Si le da varicela a un fumador, tiene más chance de tener compromiso pulmonar. Por eso es que es importante que los pacientes fumadores tengan vacuna contra la influenza sobre todo. Y cuando hablemos de bacterias, sobre todo neumococo, hemófilos, influenza. Tendríamos que tener para varicela, no está reportado, pero no estaría mal si están los recursos. Y entonces, lo que sabemos es que está más propenso, porque obviamente su aparato respiratorio está alterado y no tiene la calidad en las defensas y tiene mayor predisposición. Y encima son formas severas. ¿Qué hay del COVID-19 que estamos tan de moda? Se ha visto que el fumador desarrolla más AC2, o sea, el receptor que necesita el COVID para ingresar al pulmón. Entonces, los fumadores tienen más receptor, por lo tanto va a haber mayor compromiso pulmonar, va a tener infecciones más severas y va a necesitar más UCI y obviamente mortalidad. Entonces, los pacientes
los fumadores tienen que dejarlo. Y el problema es que igual, o sea, uno puede ser exfumador y depende del tiempo y la cantidad de cigarrillos que da para que tenga ya un daño pulmonar, ¿no? Y obviamente esté predispuesto. Pero mire el dato interesante con respecto a COVID. Recomienden no fumar. Y aquí está, ¿no? O sea, se han hecho varios estudios para el factor de riesgo y se ha visto que los pacientes fumadores tienen peor evolución, ¿no? Tienen peor evolución, miren, ¿no? ¿Ok? Tienen peor evolución y necesitan, son intubados, pasan a cuidados intensivos o mueren más que aquellos que no fuman. Entonces ya tenemos una información muy importante para los fumadores. Ya hemos dicho que se pueden morir con resfriados comunes, se pueden morir con influenza, una neumonía por varicela, pero miren con COVID, que lo estamos viviendo en la actualidad. En relación a infección por papilomavirus humano, ¿qué tenemos y tabaco? Lo que se sabe es que es muy probable que el tabaco facilite la infección por papilomavirus humano. Entonces, el sistema inmune nos defiende contra el papilomavirus humano y tanto el componente humoral como el componente celular y las barreras físicas protegen. ¿Sí? Protegen de una manera. Estas defensas estarían alteradas en los pacientes fumadores y por lo tanto tendría consecuentemente mayor chance de desarrollar infección por papilomavirus humano. Vacuna, probablemente. Pero ya no estaría en la edad, dependiendo de la edad. Y aquí lo que se ha visto es que las esposas que son las fumadoras pasivas tienen mayor chance y probabilidad de desarrollar cuadros respiratorios virales tipo influenza, ¿no? Tipo influenza. Entonces, mientras más tiempo tengamos de contacto, mayor daño y mayor propensión a las infecciones. ¿Qué hay sobre las infecciones bacterianas? Infección neumocócica, neumococo. Se ha visto que los pacientes fumadores hacen formas, aquí lo vamos en la siguiente cuadro. Miren que los pacientes hacen más formas severas, lo que se llama enfermedad neumocócica grave o infección neumocócica invasiva, en pacientes inmunocompetentes. Miren, vean donde dice smoking status, vean que los fumadores corrientes, el odds ratio es 4 veces riesgo, ¿no? 4 veces riesgo. Los exfumadores, no. Los pasivos, sí, miren, los pasivos, o sea, la esposa, los hijos, etcétera, quien viva, también 2.5 veces riesgo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, uno diría, diablos, habrá que vacunarlo contra el neumococo, sí, contra el neumococo. Entonces, y a eso lo vamos a hablar en prevención, pero vamos adelantando algunos conceptos. ¿No es cierto? Y también se ha visto que a mayor cantidad de cigarros que fume, mayor riesgo, ¿no? ¿Sí? Mayor riesgo. Ya sea por unidades o por paquetes, ¿no? Por paquetes. Pero el que tiene mayor riesgo de tener este tipo de infecciones son los fumadores corrientes, pero se ha visto que exfumadores también podrían tener este riesgo. Por lo tanto, es muy importante tener esa información para decir si uno va a fumar o no. Fuera de las otras complicaciones, pero desde el punto de vista infeccioso, fíjense lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay sobre resúmenes en relación a infecciones por neumococo, riesgo de infección por neumococo y fumadores, tabaquismo?
el fumador actual tiene 4.1. Si tú fumas más de 25 cigarrillos al día, tu odds ratio 5.5, ese es riesgo. Si fumas 30 paquetes al año, 3 puntos de riesgo. Si eres un fumador pasivo, 2.5 riesgo. Versus que nunca has fumado, no tienes mayor riesgo, salvo que seas un adulto mayor o tengas alguna falla humoral, ¿no es cierto? Y así ves otros estudios de Almiral de igual manera, ¿no? ¿Qué es sobre la contribución del tabaco, a la exposición del tabaco para que el estreptococo, neumonía, hemófilos influenzae sea portador en niños y en las madres, ¿no es cierto? Claro, si las madres son portadoras de estreptococos, sobre todo se ha visto en estreptococo, la relación con hemófilos influenzae no, pero las madres, si la madre fuma y es portadora de estreptococo neumonía, el niño es muy probable que también sea portador. Ahora, obviamente, los niños son vacunados desde pequeños, ¿no? Pero este estudio se ve cuando la vacuna 7 valente, ¿no? Y ahora ustedes saben que ahora tenemos las 13 valentes, pero de todas maneras, quiere decir que estos niños pueden tener los 7 valentes, pero pueden tener otros que no son protegidos por las vacunas. Y entonces está en riesgo que pueda desarrollar infecciones. Contra hemófilos influenzae no hay mucha relación. Tuberculosis. ¿Qué hace el tabaco? Mire, el tabaco bloquea lo que se llama el TH-helper-1, o sea, la respuesta proinflamatoria. Cuando un bicho ingresa en su cuerpo, el TH-helper-1 es el que sale al frente, ¿no es cierto? Y dirige todas las acciones proinflamatorias. Entonces, el tabaco, ¿qué cosa hace? Lo duerme, ¿no es cierto? ¿Cómo lo duerme? Estimula otro linfocito que se llama T regulador. El T regulador le dice al TH1, no le hagas caso, no hagas nada. Entonces, obviamente, si el micobacterio ingresa, el cuerpo no va a responder. El sistema de defensa del fumador no va a responder. Entonces los pacientes tienen más chance de hacer tuberculosis, ¿de acuerdo? Y de hacer formas de tuberculosis más severas y ser hospitalizados, ¿sí? Ser hospitalizados. Miren, de esto van a encontrar trabajos que dicen que sí y otros trabajos que dicen que no. Igual para influenza, igual para neumococo, etc. Esto sigue investigándose. Pero así como hay trabajos que te dicen sí y otros te dicen no, hay que hacer caso a los del sí y hay que tener cuidado hasta que se defina bien. ¿De acuerdo? Y uno decía, ok, ya no fumes y uses tus cigarros electrónicos. Se ha visto que los cigarros electrónicos también actúan y deprimen el sistema inmune, principalmente los fagocitos, igual que el tabaco de cigarros. Deprime los macrófagos, ¿no es cierto? Y no hay una buena defensa. Igualito funcionaría con los cigarros electrónicos contra micobacterias. Entonces, ¿en qué quedamos? No fumen, no hay que fumar. ¿Cuál es el riesgo de tuberculosis en los fumadores? Miren, el que fuma, 3.11. El exfumador en relación a reacción al PPD, ¿no es cierto? Al PPD, a la intradermoreacción. El que exfumador, 3.11 riesgo de reactivar. Es decir, era PPD negativo. Puede ser, imagínense que antes de fumar era PPD era no reactivo. Fumó, dejó de fumar y le hacen PPD, sale positivo. Entonces, el exfumador, el corriente, cuando el corriente, miren el intervalo de confianza, el 1 no es significativo, pero en la tuberculina reactividad sí hay
3.11. Entonces, y se ha hecho si es digamos, por tiempo de fumar o por cigarros o por cajas, etcétera. Se dice que sí, a la larga es un factor de riesgo, ¿no? Esta reactividad. ¿Qué significa que reactive si era PPE negativo o positivo? Tuvo contacto con el bicho. O sea, de alguna manera, ahora uno puede decir, pero estamos en el Perú, todos somos tuberculosos potencialmente, estamos expuestos en algún momento. Podría ser un factor confusor, por eso se sigue investigando. Hay una serie de trabajos. Lo que sí se sabe que el paciente, en algunos trabajos, el paciente fumador tiene más chance de desarrollar tuberculosis y forma severa que el no fumador, ¿no es cierto? De hacer más, tanto infección latente como infección activa, ¿sí? También se menciona que se puede morir más que aquellos no fumadores, ¿sí? Y también la conversión, ¿no? de PPE negativo a PPE positivo, ¿no? Incluso con las nuevas pruebas modernas, siglas, ocurriría lo mismo. Esto simplemente para seguir reforzando que en el ambiente, ya sea un fumador activo o su entorno pasivo, va a ocurrir este fenómeno de la seroconversión. Y se ve más, sobre todo en extranjeros, ¿no? Nacidos fuera de los Estados Unidos, un estudio americano. Este es un estudio francés muy interesante, pero en el sentido de prevención. Aquí dice tabaquismo e infección tuberculosa latente. Este es un cuadro que les muestra cómo es la historia natural de la tuberculosis, y lo que está en azul son las diferentes intervenciones, ¿no? El tratamiento de las infecciones latentes, las medidas sanitarias, las mejores condiciones de vida, el aislamiento y tratamiento de los enfermos, etc. Pero sí se ha visto que si nosotros paramos de fumar, obviamente evitaremos un tabaquismo activo y pasivo, y evitaremos que la persona adquiera una infección tuberculosa latente. También es una forma de prevención, ¿de acuerdo? O de controlarlo. ¿Qué quiere decir esto? Ya, yo tengo infección tuberculosa latente, pero si sigo fumando o soy fumador pasivo, tengo alta chance de progresar a TB activa. Si yo dejo de fumar, me protejo a mí y protejo a mi familia. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Esa es la idea. De las infecciones óticas se ha visto que los niños tienen mayor chance de hacer infecciones otitis, y exacerbar sus también cuadros asmáticos, pero se ha visto que hacen infecciones de otitis media recurrentes. También se ha visto infecciones de sitio quirúrgico. ¿Qué se dice del tabaco? El tabaco produciría alteraciones en la vascularidad, en la irrigación, etcétera, de los tejidos, y también el sistema inmune, que no permitiría que acuda la quimiotaxis, ¿no es cierto?, del sistema de defensa a primera línea, en el caso de infecciones, y también en el caso de cicatrización de la herida, ¿no?, del cierre de la herida. Se ha visto, por ejemplo, en cáncer de mama, en los colgajos, falla, ¿no?, en fumadoras. Y tanto en fumadores activos, ¿no? Activos. Ustedes saben que el tabaquismo es gran productor, es una de las causas más importantes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es decir, si yo tengo un paciente fumador crónico, ¿no?, crónicamente, desarrolla bronquitis crónica o desarrolla enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y esta enfermedad obstructiva crónica está predispuesta a exacerbaciones producto de agentes infecciosos, miren, bacterianos, virales y también bacterias atípicas, ¿no?, que ya hemos mencionado.
Y estos pacientes pueden hacer infecciones de la comunidad extra UCI, o sea, hospitalarias, pero no UCI, y también pueden hacer infecciones intra UCI, dentro, ¿no es cierto? Entonces, y con una variedad de agentes infecciosos, que ahora que vamos a tocar también el tema de resistencia, preocupantes, ¿no? ¿Cuáles son los virus respiratorios que causan agudización o exacerbación del EPOC? Recuerden que miren que lo que producen los virus en los pacientes EPOC para exacerbar este cuadro, ¿no? Mayor hipersecreción de mucosa, a mayor daño epitelial, liberación de detritus en la vía aérea, desequilibrio broncoconstrictor broncodilatador, reducción de la aclaración mucociliar, exudado plasmático, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, miren todos los virus que pueden afectar. Predispone, el sistema inmune no está local, sobre todo local, no está funcionando al 100% y obviamente el entorno infeccioso puede causar problemas. ¿Ok? En esta última parte hemos hablado de los agentes infecciosos, pero hay un problema, una epidemia en el mundo que es la resistencia antimicrobiana, que es un problema de salud pública en la comunidad y nosocomial. Fíjense que para el año 2050 se van a morir 10 millones de personas al año por infecciones resistentes, más que cualquier otra causa. Ahorita aproximadamente son 700.000 o 1 millón de personas que se mueren al año por infecciones resistentes, pero para el año 2050 se calcula que no menos de 10 millones de personas van a morir por infecciones, y si no hacemos nada en muchas partes, esto va a seguir peor, ¿no? Esta resistencia a los bichos, no sé, imagínense que les afecta un neumococo, ese neumococo es resistente, o una infección intrahospitalaria, y dice, ok, no, esto es pan comido y es un germen resistente. La resistencia, las infecciones resistentes tienen impacto en el cuidado del paciente, alteran decisiones de tratamiento, duración de estadía hospitalaria, costos y obviamente la mortalidad que acabamos de hablar. Estos son algunos de los gérmenes quizás más frecuentes, ya sean gran positivos o gran negativos, más importantes, que causan tanto en la comunidad como a nivel hospitalario lo que se llama infecciones asociadas a la atención de salud y que tienen mecanismos de resistencia tremendos y que no tenemos muchos medicamentos para combatirlos, simplemente no los tenemos. Este concepto de gérmenes susceptibles, multidrog resistentes, extensamente resistentes o pan resistentes, ha pasado a ser el concepto de difícil de tratar. Son microorganismos difíciles de tratar. La OMS en el 2017 dice, no, esta es una epidemia terrible y vamos a clasificar a estos bichos resistentes en críticos, alto y medium, ¿no? ¿Correcto? Para dar prioridad y que los países como alarma se preocupen y vamos a apoyar para combatir. No sé, la cantidad de gérmenes resistentes es mucho más rápida, la aparición es mucho más rápida que la producción de nuevos antibióticos. Y los microorganismos son tan hábiles que ahí tenemos, nos faltan los medicamentos, y esos medicamentos nuevos son poco accesibles a países como el nuestro, ¿no? Fíjense que más del 21% de las IAS, infecciones asociadas a atención a la salud, son causadas por patógenos resistentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estas infecciones en los pacientes con tabaquismo y sin tabaquismo, digamos, pero vamos a hablar de tabaquismo, causan muertes pero pueden ser prevenibles. Entonces, tiene que haber un programa de control de infecciones. Nuestros pacientes con tabaquismo, la mejor medida de control de infecciones es que deje de fumar. Y no solamente lo va a proteger de las infecciones, sino de patologías mucho más severas. Pero estas infecciones son agudas y matan agudamente. Entonces es muy importante el programa de control de infecciones, conocer cómo se transmite cada una de las infecciones que potencialmente pueden afectar a la gente que fuma, ¿no? Con tabaquismo, y aplicar todas estas medidas, ¿cómo se llaman? Precauciones estándar. Y la otra medida es el programa de optimización de antimicrobianos. Ok. Prevención primaria es educación, vacunas, ¿sí?
Vacunar, no sea educación, deja de fumar, aliméntate bien, estilo de vida saludable y vacunación. ¿Qué vacunación? Por lo menos vacunarlo contra la influenza anualmente, la de neumococo, ¿sí? La de neumococo, la de Haemophilus influenzae, principalmente, ¿sí? Y si yo ya tengo el problema, lo que tengo que hacer es diagnosticar, prevención secundaria, diagnosticar rápidamente para tratar, ¿no es cierto? Entonces, aquí, una vez diagnosticado, usar adecuadamente, óptimamente los antimicrobianos. Entonces, yo tengo que pensar, ¿esos bichos son sensibles, son resistentes? Entonces, ¿por qué aplicar bien mis antibióticos, ¿no? Y la forma como debo. Entonces, en prevención en primaria hemos dicho que es la vacuna, pero el resto es un buen diagnóstico y un acertado uso de antimicrobianos. Y la otra forma de prevención es practiquemos precauciones estándar, o sea, que no diseminemos las infecciones, no hagamos lo que se llama transmisión cruzada, pasemos los gérmenes a otras personas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que quería traerles a ustedes el día de hoy y lo dejo ahí en espera que pueda haber preguntas. Muchas gracias. Las gracias al doctor Cuéllar. Sí. Las gracias a Luis Cuéllar, una excelente exposición. Y quisiera ver si hay una ronda de preguntas porque nos quedan unos pocos minutos. Yo de mi parte, mientras la gente pregunta a los expertos en el departamento y otros que han escuchado la charla, yo como cirujano me gustaría que nos informes. Estas personas que fuman tabaco necesitan un trato especial sobre la profilaxis antibiótica que regularmente, según la OMS, la OPS en el MINSA, se le da a todo paciente que tiene cirugía larga de loectomía, etcétera, cefazolina, 2 gramos. ¿Tendríamos que modificar en algo? Es pregunta 1. Y la número 2, que si el tratamiento de este profilaxis tendría que ser solo por un día o extender 2 o 3 días. Ok, primero saludar al doctor Amorí y gracias por la invitación. En realidad, la profilaxis es igual que población general, ¿no es cierto? Mantener la cefazolina de 2 gramos, pero uno tiene que ver cómo está su comunidad, cómo está su hospital en relación al estafilococo, que es lo que vamos a cubrir, ¿no es cierto? Entonces, se dice que obviamente si el MARSA no es importante, podemos seguir con cefazolina nada más. Y la profilaxis es 24 horas. En realidad, si la cirugía es menos de 4 horas, bastará con una sola dosis. Porque aquí, usted como cirujano experto, sabe muy bien que para disminuir las tasas de infecciones, la técnica quirúrgica, la asepsia y la profilaxis antibiótica cuando deba aplicarse es la tríada famosa, ¿no es cierto? Entonces, en limpias contaminadas sabemos que hay que ponerlas y en las limpias, si se va a trabajar si se va a poner un cuerpo extraño, una malla, etcétera, ahí habría que en las limpias poner profilaxis, pero la dosis es igual. La dosis es igual, el antibiótico y la dosis, pero también hay que mirar lo que hablamos al último, ¿no? Cómo está la sensibilidad de los gérmenes en nuestro hospital, en nuestro servicio, en nuestra comunidad, para variar. Por eso es que tiene que haber dinámicamente evaluaciones de la resistencia. Quizás también podríamos agregar en relación a un fumador, el tabaquismo interfiere pues en la cirugía en relación a la curación de las heridas, al cierre de las heridas y a riesgo de mayor infección. Esto porque altera pues el sistema inmune, ¿no? El sistema inmune. Ahora, tú, de acuerdo a la experiencia y a lo que nosotros vemos el día a día, el fumador inveterado que es el adicto, ¿cuántos días, semanas debería dejar de fumar para que no se complique? En realidad debería dejarlo definitivamente, ¿no? Debería dejarlo. No, me refiero previos a la cirugía. ¿Cuántos días antes yo lo voy a operar y digo, señor, no lo puedo operar? Hay gente
Hay gente que habla de 15 días, hay gente que habla de 30 días, hay gente que habla de 90 días, doctor. No se han puesto de acuerdo. Pero quizás los más frecuentes son entre 15 y 30 días. Bien. ¿Alguna pregunta de parte de los doctores, personal de salud que está escuchando? Sí. Buenas noches. Disculpe, yo no soy doctora, pero me interesa puedan resolver esta consulta. Mire, mi esposo es fumador, yo soy paciente de cáncer de mama, ya en remisión. Él no fuma dentro de la casa, él ya sabe que está restringido a la zona de terraza, afuera, al aire libre. Pero cuando él regresa, por ejemplo, que fumó a las 10 de la noche y yo estoy en mi cama, siento perfectamente el olor al cigarro. Entonces, ahí es donde yo tengo esa consulta. ¿Qué tan dañino puede ser para mí que él viene de fumar, se lavó la boca, se echó su colonia para que yo no me dé cuenta que fumó, pero si yo tengo un buen olfato? ¿Qué tanto daño me hace que yo pueda compartir la cama con un fumador? Él no fuma delante mío, pero sí fuma, pero ya quedó en él, ¿no? Él está yo lo siento intoxicado. A ver, por favor, muchas gracias. Yo le voy a contestar desde el punto de vista de mi especialidad, infecciones. ¿De acuerdo? Quizás el doctor Amorín podría explicar, digamos, el compromiso pulmonar de un fumador activo. Ese fumador activo de su esposo probablemente tiene microbiota, o sea, todos tenemos gérmenes en la boca, ¿de acuerdo? Pero el que fuma tiene gérmenes diferentes al que no fuma, ¿sí? Y asumo que como pareja hay contacto, ¿sí? Y obviamente esos gérmenes pudieran ser resistentes y transmitirle esos gérmenes. La otra cosa, él como fumador puede tener periodontitis o tener complicaciones infecciosas en cavidad oral, lo cual puede ser también transmisible a la pareja, ¿no? Básicamente eso. Doctor Amorín. Respecto al tema de la impregnación del humo de tabaco en las ropas, en los muebles, y el efecto de contagio o convertirse en una fumadora pasiva no es despreciable. Lo que es delicado y peligroso es cuando la persona está fumando delante tuyo, cosa que no lo hace la persona que preguntó, y que obviamente es peor cuando utilizan el tabaco dentro de ambientes cerrados en casa. Eso por extensión a la familia, a los hijos, etcétera, ¿no? En caso de la pregunta en concreto, yo diría que no tiene ningún inconveniente si el esposo fuma en la calle, viene a la calle oliendo a tabaco, la ropa impregnada de humo de cigarrillo. El contagio es casi nulo, es despreciable. Existen algunos informes que dicen que de alguna manera se comporta como polución ambiental el hecho de tener este tipo de sustancias que son fuertes, tipo café, perfumes, etcétera, que a una persona le pueden generar alergias. Entonces yo creo que en esos términos puede tener la pareja puede tener rinitis, puede tener una hipersecreción bronquial, etcétera, tipo alérgico básicamente, más no que el humo se impregne porque es muy tardío, simplemente es una cuestión fisiológica. Ok, muchas gracias, doctores. Gracias por su pregunta.